Bendiciones, soy el licenciado Marcos Flores, profesor del Instituto Bíblico en San Ignacio. Esta materia corresponde a la hermenéutica 2. Estamos en la clase número 6. Bienvenidos y sea de mucha bendición compartir estos conocimientos de interpretación bíblica. Voy a estar compartiendo las diapositivas para ilustrar nuestras clases, nuestras enseñanzas. Hermenéutica Bíblica 2, clase número 6. Estamos en el método de estudio bíblico de estudio de palabras. Nuestro enfoque estará en hacer un estudio de palabras. Este método es tan importante en el aprendizaje de la interpretación bíblica, puesto que la Biblia ha sido escrita en hebreo y en griego, y aunque el promedio de los cristianos no conozca hebreo o griego, tenemos hoy en día una diversidad de medios para poder estudiar palabras en griego con su traducción, significado al español. En el tiempo pasado, esto era imposible, puesto que no habían herramientas tecnológicas para poder tener la comprensión de una palabra. Si no estudiaba griego o hebreo, a personas se le era difícil entender el significado de aquella palabra. Hoy en día tenemos esta maravillosa oportunidad de desarrollar estudios, investigaciones, análisis de palabras con el idioma original con el cual fue escrito la palabra de Dios. Definición y propósito. ¿En qué consiste el estudio bíblico de estudio de palabras? Como usted ve aquí en la diapositiva, dice que es una mirada microscópica de las palabras. Este método mira de manera detenida y de manera cuidadosa cada palabra, su definición, cuántas veces aparece en el libro o en toda la Biblia. Hace una mirada microscópica en cuanto a su contexto, análisis, cómo es utilizada dicha palabra en el contexto en el cual fue escrita. Su propósito de este método es que aprendamos un preciso y comprensible conocimiento de esta palabra y su significado. Por lo tanto, es importante esta, este método. Por qué nosotros tenemos que estudiar este método? De acuerdo a un escritor, Irving Jensen dijo en una ocasión, de la misma manera en que una gran puerta gira sobre pequeños goznes o anclas o bisagras, como le llamamos nosotros, las declaraciones teológicas de la Biblia suelen depender de palabras sencillas, pero con un gran significado teológico, tales como las preposiciones o artículos. La mayoría de las grandes doctrinas de la palabra de Dios giran alrededor de una palabra, como por ejemplo gracia o la palabra fe o la palabra obediencia. Las grandes doctrinas de la Biblia giran alrededor de estas palabras, pues tienen un significado tan poderoso y amplio doctrinalmente. La palabra de Dios toda es una palabra pura, refinada en horno de arcilla.
El salmista declara estas palabras en el capítulo 12 de Salmos, versículo 6. Dice de la siguiente manera: las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de arcilla, refinada 7 veces. Esta cita bíblica nos indica la naturaleza firme, la naturaleza santa de la palabra. Cada palabra escrita, cada palabra que fue escrita tiene una revelación y un sello divino. Por lo tanto, tenemos que entender el significado de las palabras para comprender verdades teológicas. Pero estas palabras puras se escribieron en un lenguaje diferente al nuestro, tanto en el idioma hebreo como idioma griego. Y la plenitud de su significado no siempre se ha transmitido por completo en una traducción. En realidad, ninguna traducción es perfecta, porque nunca dos lenguajes se corresponden con toda exactitud. No siempre existen palabras equivalentes entre los lenguajes. Así que al estudiar la Biblia, deberíamos investigar el pleno significado de una palabra de la que el traductor no pudo exprimir todo su valor en un texto dado. Además, cuando el texto original de la Biblia se tradujo al español, se tomaron alrededor de 6.000 palabras diferentes, mientras que el método de estudio bíblico, de estudio de palabras, se estudian 11.280 palabras hebreas, arameas y griegas. Así que, ¿cómo puede ¿cómo podemos poner 11.000 palabras en 6.000, traduciendo varias palabras diferentes del lenguaje original a una palabra del idioma español? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra en castellano, siervo, traduce 7 diferentes palabras griegas, pero cada una de ellas tenía un matiz un poco diferente para el significado de sirviente. Nuestro idioma, en cambio, que es posterior, no puede dar un significado completo de los idiomas bíblicos originales. Debemos entonces tener dos cosas en mente cuando hacemos un estudio de palabras. Primero, hacer un estudio de las palabras en el idioma original. Tenemos que ir cuál es la palabra griega, si es en el Nuevo Testamento, o la palabra hebrea, si es en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa palabra? Para hacer un estudio en el original, de acuerdo al idioma en el cual fue escrita esa palabra. Y la segunda recomendación es que debemos de comprender el significado de la palabra en su contexto, estudiar su contexto cultural, su contexto literario, social, cómo aquella palabra fue utilizada en un contexto específico. Así que estas son algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio de palabras. ¿Qué herramienta necesitamos para hacer un estudio de palabras? Hay dos herramientas, entre otras, que usted puede utilizar. La primera es una traducción o varias traducciones. En las traducciones usted encuentra diferentes palabras, como los traductores la, perdón, la tradujeron, vale la redundancia, cómo la tradujeron al idioma. Entonces, las diferentes versiones me va a permitir tener un caudal de significados, sinónimos, palabras que traducen los traductores. Y la segunda herramienta que usted debe utilizar es una concordancia bíblica exhaustiva.
En esta concordancia usted encuentra la palabra en el griego, encuentra el significado de esa palabra y algunas veces el uso de esa palabra. Así que dos herramientas muy importantes. Usted puede tener en físico estos elementos, estas herramientas, o puede ser que a través de las herramientas tecnológicas usted tenga acceso a diferentes traducciones o a una concordancia bíblica. ¿Cuáles son algunos desafíos que usted enfrentará a la hora de iniciar el estudio de palabras? Algunos desafíos son los siguientes. Estos son dos. Es que una palabra griega se traduce en distintas formas al español. Es decir, una palabra griega puede tener 5 significados. Para ello, pues un ejemplo muy común. La palabra griega ah, koinonia. La palabra griega koinonia es una palabra que es traducida al español de diferentes formas, de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra koinonia tiene en el español las definiciones siguientes: comunión, compañerismo, contribución, distribución, comunicación. Una palabra griega se traduce en varias palabras al español. Entonces, ¿cómo solventar este problema a la hora de hacer un estudio de palabras? Bueno, haga una lista de las diferentes maneras en que se traduce la palabra. Por eso es importante que usted tenga diferentes traducciones, porque así usted verá cómo la tradujo un traductor, cómo lo tradujo otro traductor, y va a ir tomando las similitudes de las traducciones realizadas. Haga también una lista de cuántas veces se tradujo de cierta manera. Es decir, cuántas veces se tradujo con la palabra compañerismo. Cuántas veces los traductores la tradujeron con ese significado. O la palabra traducida, comunión. ¿Cuántas veces se utilizó esa traducción de la palabra koinonía? Un ejemplo que estamos proveyendo. Entonces, haga un registro de cuántas veces se tradujo de cierta manera y de ejemplos de cada traducción. Escriba cómo podría relacionarse los distintos significados, de cómo se relaciona este significado en el contexto, en el texto que usted está estudiando. Determine si el escritor del libro usó la palabra que usted está estudiando en un sentido particular, específico, o si le está dando un significado múltiple. Si el escritor, por ejemplo, usted encontró la palabra coinonía en Juan, el Evangelio, entonces usted buscará en todo el libro si el mismo escritor utiliza la palabra de la misma forma, o si tiene otros escritos, otros libros que escribió, cómo la usa en otros escritos. Y así va a ir usted encontrando el significado en que se usó esa palabra en el texto que usted está estudiando. A veces una palabra original se traduce mediante una frase completa
al español. Esto es muy importante. A veces una palabra en el griego, el traductor la tradujo en una frase, en una expresión. Por ejemplo, la palabra griega, katupsumai, es una palabra, pero el traductor, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra es traducida en ese texto en una frase. La frase que dice es cara a cara como en un espejo. Toda esa frase traduce la palabra griega katop tusumai. Así que es importante tener en cuenta estos aspectos a la hora de iniciar el estudio de una palabra. Veamos entonces cuáles son los pasos que usted debe de seguir a la hora de iniciar el método de estudio bíblico de palabras. Pasos para hacer un estudio de palabras. Veamos el número 1. Seleccione la palabra. Usted va a seleccionar la palabra de acuerdo al tema que usted va a dar o al estudio o al texto que usted está tratando de investigar. Usted haga la elección de la palabra. Si en la palabra, ¿verdad?, que le llame la atención, una palabra que sea tan importante en el texto, una palabra que a lo mejor usted por años se ha preguntado qué significa. Entonces, esa es una palabra tan importante que debe de ser estudiada de manera exhaustiva. Así que escoja la palabra que usted va a investigar. Es su elección en base a la necesidad que se presente. En el paso 2, haga una definición, escriba una definición de esa palabra en español. Busque la palabra en un diccionario de la lengua española. Le recomiendo el Arush, que es muy completo, o cualquier otro diccionario que tenga la credibilidad de el Real Academia. Así que eso le va a permitir que usted ya tenga una definición en el español de esa palabra. Ese es el paso número 2. En el paso número 3, usted tomará las diferentes versiones que tenga, sea lenguaje actual, lenguaje sencillo, Dios habla hoy, etcétera. Las diferentes versiones que usted tenga de la Biblia, busque la cita bíblica y vea, identifique cómo el traductor tradujo esa palabra, cuáles son los sinónimos que utilizó en esa palabra y escriba. Compare las diferentes versiones. Usted dice, bueno, la versión lenguaje sencillo la traduce de esta manera. La versión Dios habla hoy la traduce de esta manera. Y así va, versión por versión, para luego comparar las diferentes versiones, cómo tradujeron esa palabra. Ese es el paso número 3. En el paso número 4, usted va a escribir una definición de la palabra original. Vaya a un diccionario del griego o la concordancia. Esta trae la definición de la palabra griega, cómo se traduce, cómo se define esa palabra. Ese es en el paso número 4, definición de la palabra original. Luego, en el paso número 5, escriba el número de veces que se usa en la Biblia. ¿Cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia? En toda la Biblia. Usted puede ir a la concordancia, buscar la palabra y allí le va a aparecer cuántas veces aparece en la Biblia esa palabra que usted está
investigando. Muy importante. Revise el número de veces que se usa en la Biblia. Y cuando usted haga eso, formule las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces aparece? ¿Dónde y en qué libros aparece esa palabra? ¿En qué momentos, verdad, aparece esa palabra? ¿Qué escritor utilizó esa palabra? Así que usted hace una lista de esa palabra y dónde, quién, qué libros, en qué momentos, en qué circunstancias aparece esa palabra. Eso lo hace en el paso número 5. En el paso número 6, usted va a buscar la raíz etimológica y el origen de la palabra. La raíz etimológica, cómo está compuesta esa palabra etimológicamente hablando. Utilice un diccionario. Está el diccionario Vine o el diccionario ilustrado. Hay muchos diccionarios que usted puede encontrar en Internet para buscar la raíz etimológica de esa palabra, que sea un diccionario bíblico, porque esto está enfocado al área bíblica. En el paso número 7, usted tiene que descubrir el uso de la palabra en la Biblia, cómo se utilizó esa palabra. Algunas palabras cambian su significado al paso del tiempo, cambian su significado. Entonces usted debe encontrar si esa palabra ha sufrido cambios en su significado en el tiempo. Podrían haber tenido distintos significados en diferentes situaciones o circunstancias y usted debe de investigar esas palabras, ¿verdad? ¿Qué usos tiene? ¿Qué cambios ha sufrido esa palabra? ¿Cómo hará usted esto? ¿Cómo lo hará? Investigue, investigue entonces de qué manera investigue de qué manera se usó la palabra en el tiempo en que el libro, la Biblia, se escribió. ¿Cómo se usó esa palabra en el tiempo en que el libro o la Biblia se utilizó? Usted hará las siguientes preguntas. ¿Cómo se usó en otros escritos, aparte de la Biblia, en la literatura, otros autores, cómo la utilizaron esa palabra? ¿Con qué sentido la utilizaron? ¿Cómo se empleó dentro de la cultura de aquel momento? Para ello, pues usted debe de tener un diccionario teológico y el léxico griego hebreo, herramientas que están disponibles en el Internet. Cuando usted está en el paso número 7, buscando el uso de la palabra en la Biblia, también debe de investigar cómo se usó en la Biblia, cómo usó la palabra el escritor en otras partes del libro. Si usted está estudiando la palabra en el Evangelio de Juan, ¿cómo la utilizó Pablo, otro autor? ¿O cómo la utilizó Juan en sus cartas? ¿O cómo utilizó esa palabra Juan en Apocalipsis, que son escritos de él? Así usted va a tener una mayor comprensión del uso que le dio el autor, el escritor de esa palabra. ¿Qué otros usos se le da? ¿Cuál es el uso más frecuente que se le da a esa palabra? ¿Cómo se usó la primera vez esa palabra? El paso 7 requiere pues mucho tiempo para hacer esta investigación. Y investigue también cómo se usó la palabra en el contexto del pasaje. Esto es determinante. Específicamente en el contexto, cómo se utilizó. El contexto revelará
lo que en verdad quiso decir el escritor. Haga las siguientes preguntas para encontrar el significado de esa palabra en el contexto inmediato en la cual se utilizó esa palabra. Haga las siguientes preguntas. ¿Aporta el contexto alguna pista para el significado de la palabra? O también la otra pregunta sería, ¿a la palabra se le compara o se le pone en contraste con otra palabra? O también otra pregunta podría ser, ¿hay alguna ilustración en el contexto que aclare el significado de esa palabra? Estos son aspectos que usted puede utilizar, preguntas, para encontrar el uso de la palabra en el texto específico. En el paso número 8, usted va a escribir una aplicación de el contenido, del significado, de la investigación que usted ha hecho. En un estudio bíblico personal, no simplemente usted ejercita la mente para entender el concepto o significado de una palabra. Es más que eso. El propósito de estos métodos de investigación es la aplicación de esa investigación a su propia vida, a la vida de la iglesia, a nuestra vida. Debe descubrir el significado de una palabra, no con el fin de entender ese significado únicamente, sino cómo aplicaría el significado de esa palabra a su propia vida. Estos son los pasos. Espero que se haya entendido el proceso a desarrollar en la investigación de el estudio de una palabra. Para que usted tenga más amplio el proceso, hay un ejemplo en el libro que tenemos de referencia de método de estudio bíblico de Rick Warren. Usted encontrará un ejemplo que ilustra este método en la página 132, en la página 132 hasta la página 135. Allí usted va a encontrar un ejemplo de cómo se aplica este método. Y también encuentra en ese mismo, encuentra el modelo o el esquema de este método para desarrollarlo, ¿verdad? Voy a compartir, déjenme compartir también, poner en pantalla este ejemplo para que usted lo tenga en, en cuenta. Aquí lo tenemos, el estudio bíblico de palabras, observe, y el ejemplo que les he referido, que está en la página antes mencionada, lo tenemos acá, página 132. Página 132. Aquí tenemos el ejemplo. La palabra que se ha tomado aquí como ejemplo es la palabra arrepentirse. Observe que aquí está la palabra elegida y al paso 1, el paso 2 se encuentra la definición, el paso 3 se hace la comparación con las diferentes traducciones, en el paso 4 se escribe una breve definición de la palabra original, en el paso 5
cuántas veces aparece en la Biblia. Aquí está la palabra en el idioma griego, cuántas veces aparece en la Biblia, tanto en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Algunos puntos o perspectivas interesantes de esa palabra también se denotan en el paso 6. Escribe el significado y origen de la raíz de esa palabra en el paso 6. En el paso 7, cómo se usó esa palabra en otros escritos, en otros libros. Aquí tenemos el ejemplo y en el paso 8 a una aplicación. Así que usted tiene la explicación y el ejemplo para que tome de modelo a la hora de hacer su trabajo. Escoja usted la palabra que quiere investigar, que sea una palabra que no contenga muchas citas bíblicas para que el trabajo no sea tan extenso. Bendiciones. Espero y confío en el Señor que ayude a nuestro ministerio el desarrollo de este método.